Hola, bienvenido a todos. Aquí estamos en el sexto Congreso Ibérico de Naturopatía y hoy tenemos el gusto de tener a Carmen Romanelli con su ponencia, siendo docente de la OCN de FENACO, y nos va a dar una charla donde va a hablar de la naturopatía perinatal, la actuación de las esencias triunidad. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos veáis. Soy Carmen Romanelli, como Noelia os ha dicho, y quiero presentaros un trabajo de investigación con el método de elaboración de esencias triunidad. Este método de investigación está basado en el abordaje del proceso completo. Es decir, que son personas que han estado en consulta. La investigación la he hecho con pacientes o con consultantes. Vamos a llamarles así a este proceso de investigación sobre las esencias triunidad y el proceso de la fecundación desde el principio hasta el final del desarrollo embrionario, parto completo. Las esencias triunidad nacen de un profundo conocimiento sobre la unidad de la naturaleza y el ser humano. Este proceso que se ha creado a través de esa comunicación de la naturaleza y mi persona parte de una elaboración original. Quiero explicaros lo que significa una elaboración original. Es que nunca hasta ahora no conozco un sistema de elaboración nacido de la propia naturaleza con potenciales lumínicos. Y los explico que el potencial lumínico es el principio que habla el Dioscórides en naturopatía cuando habla de póngase una pizca del espíritu de la planta. La planta tiene diferentes componentes con los que podemos trabajar sus principios activos, pero la parte espiritual de la transferencia de la información para esta elaboración está en un tipo de flor que no ha perdido sus códigos completos, ni tampoco han estado fuera de su entorno original. Estos potenciales lumínicos son estos códigos completos de los que os he hablado de forma atómica, es decir, absorben los fotones que después se quedan impregnados en el agua, pero no he hecho el diseño del Dr. Bach, el maestro, sino el diseño de la propia naturaleza. Algún día podré explicar mucho mejor cómo se han extraído estos potenciales lumínicos. El potencial lumínico del principio es el principio luz, lo que nos facilita así la reestructuración de los campos atómicos, etcétera, etcétera. Entonces, las esencias que reestructuran estos mecanismos biológicos facilitan la reproducción, la regeneración y la evolución del ser humano consciente de su lugar en el mundo. Así que es un método evolutivo. He llamado a este método el método de unidad esencial. A este método no se le añade ningún principio, como os he dicho, de otros métodos de elaboración, tampoco ningún mecanismo de inteligencia artificial, otro. Como os he dicho, las flores son silvestres en su lugar de origen, sus características geológicas de origen, así como el agua del mismo lugar. El sistema está compuesto por 17 flores y un remedio que he llamado vital. Es un remedio para dinamizar. Desde esta investigación, la importancia de un embarazo consciente para completar la vida, una vida plena. Este anteproyecto de la vida es el alma.
el alma trae a la vida, a la existencia, a la materialización, un bagaje de experiencias en su forma de memoria para completar su evolución. Las esencias triunidad tienen los potenciales lumínicos que nos van a ayudar a llevar a la completación todos los sistemas. Otro aspecto de esta investigación es basado en las necesidades del consultante en las bases y en las fases de desarrollo embrionario. La investigación empieza mucho antes, como os he dicho, favoreciendo el embarazo consciente. Embarazo consciente significa una evolución consciente de la pareja, de la familia, del entorno en el que va a nacer este bebé. Y a estas fases yo les he llamado liberando traumas. Liberar traumas significa liberar la información transferida en los genes relacionados con algunos miedos y otras formas catastrofistas que tiene la maternidad. Por ejemplo, los hijos son un sacrificio, con los hijos no nos podemos liberar, no podemos hacer un trabajo en la sociedad, la experiencia de la consolidación de la profesión, en fin, todo esto. Sin embargo, Esencias Triunidad valora mucho más el aspecto acogedor y liberador del amor por encima de todos los demás. Por eso, liberar los traumas familiares, limpiar la información previa de abortos anteriores o de embarazos no llevados a término. Es decir, que la madre ha decidido antes tener abortos voluntarios. Bien, también liberar el miedo del principio de la vida, que es el miedo que todos tenemos a perder el control, a perder la conciencia, a perder la fuerza. Pero en este caso hablamos de la fecundación. También la influencia de medicaciones anteriores y los fallecimientos familiares, bien las rupturas de pareja o la viudedad de la madre. Entonces, las esencias que actúan en el vacío, en la incomunicación, en la falta de raíces, madre selva. El miedo a perder, diente de león. Las medicaciones y la toxicidad, etcétera, el castaño dulce. Y el dinamizador del aspecto familiar, remedio vital, puesto que es un dinamizador de la energía electromagnética que está presente en cada núcleo. Puede ser familiar o no. Bien, cuando el embarazo y la fase de embarazo, el proceso de fecundación se da, las primeras fases para las esencias triunidad es cómo germina esa semilla. Y las fases. La anafase, madre selva, que como os he dicho, actúa en el enraizamiento. La profase con arvegina, que es el anteproyecto de la vida, son las proteínas y la forma de crear vida a través del colágeno. Y la metafase, el escaramujo, la vitalidad, el estimulante, el regenerador, el potenciador de la vida. Durante el periodo embrionario, las esencias que favorecen el desarrollo sensorial está en las esencias triunidad la centaura de sol ordenando todo lo que es atemporal para que los ciclos se completen. Entonces, uno de los ciclos en el principio de todo es la centaura de sol para que ese desarrollo sensorial, como os he dicho antes, es el espíritu en la materia.
El desarrollo sensorial es Egusquilore con su potencial, la sabiduría, es decir, el aportar conocimiento, razonamiento, etcétera, etcétera, que sería la matriz original de la vida, que es la sabiduría, y Arvegina, que completará las capas dérmicas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Así que Egusquilore y Arvegina son las que van a actuar junto con la centaura de Sol, ordenando y activando los mecanismos de concretación de las fases completas. Otra de las importantes aportaciones que ha hecho esta investigación es el poder comunicar con el bebé a través de la piel. El cuidado a flor de piel. Nuestra piel es el órgano más grande de todo nuestro sistema vital. A través de la piel, nuestra energía se conecta con todo. Por lo tanto, la mamá y el bebé, la familia, desarrollarán una comunicación anímica completa. Y así podremos activar también no solamente el cuidado de la piel, sino que esos centros sensores del desarrollo neuronal se hagan completamente. Así que este aceite floral preparado para el embarazo, los pechos y la barriguita, son como caricias para el alma. Y favorece también el aspecto de los vómitos, la colocación del bebé, bueno, todo eso que llamamos el desarrollo sensorial en la comunicación anímica. De las fuerzas de la naturaleza, de su luz, nace la vida consciente. Los periodos completos para una fecundación están en el desarrollo primario de la pubertad, los principios de la ovulación, las hormonas que tienen relación con ello. Desde ese principio aparece la fertilidad o la fecundidad. Las personas que han participado de esta investigación han adquirido una consciencia de la importancia de una comunicación afectiva desde el interior. Las percepciones que tenemos en los sentidos provocan reacciones que cuando se está creando el sistema nervioso y todo lo que ustedes saben, hacen que los niños tengan estímulos o hiperestímulos que a veces concluyen con partos muy difíciles, largos, con la utilización de elementos como forceps, como cesáreas u otro tipo de disfunciones, sobre todo en el periodo de expulsión. Para ello, Esencias Triunidad ha valorado el uso del aceite íntimo Orodar para el masaje perineal. Pues desde el 7º mes hasta el 9º podemos ir preparando la zona perineal con este aceite que tiene oro biológico, es decir, extraído a plantas que se han criado ahí, en ese territorio, en ese terreno. Y con las bases de datos atómicas de ese oro. Entonces así facilitamos la elasticidad de la piel, la aportación sensorial a lo que son los estímulos del propio parto, la preparación de la placenta, el útero, etc. Y la no necesidad de mecanización del parto. Una comunicación perfecta entre el cerebro de la mamá y el del bebé para que los niños vengan con una vida llena de luz y consciencia. Pues muchas gracias a todos
Para cualquier información tenéis mi contacto a través del email, las redes sociales, como todos sabemos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer. Bueno, Carmen, ahora mismo que acabamos de escuchar tu ponencia sobre el embarazo, ¿no? Sobre la naturopatía perinatal, como le llamamos nosotros, y quería Sí, preguntarte que, ¿cuál es el motivo, por qué te has dedicado toda la vida a los embarazos y a los niños, con esos 50 años que tienes de investigación en camillas? sí. Pues alguna vez lo hemos comentado, Noelia. En la vida de las personas, cada uno de nosotros, seamos mujeres o hombres, poco importa, hay algo mucho más allá de la propia vida. Y a mí me gustaría que eso se compartiera con la naturopatía. Las personas que practicamos la naturopatía, la naturaleza, como maestría, como forma de comprensión, canalizamos esa energía de la tierra para transmitirla a través de las plantas, de las flores, de los árboles, de las piedras, y utilizamos para sanar el alma de la naturaleza. Como he dicho en la ponencia, el alma de la naturaleza es una matriz original de la que todos venimos y de la que yo y tú estamos diseñados. Traemos una vocación de servicio, una necesidad de saber, de conocer, de responder los porqués. ¿Por qué los niños tienen tantas dificultades? ¿Por qué se impregna todo un embarazo de sugestiones relacionadas con algo que no tiene que ver con el alma, sino que favorecen que las almas que vienen a la barriguita tengan ese proceso evolutivo? Así lo entendí por mí mismo. En mi familia todas nos hemos dedicado a lo mismo, a entender esa parte de la vida y a sostenerla. Así que practicamos el parto, practicamos el embarazo, la osteopatía, es decir, todos los mecanismos que facilitan llegar hasta ahí. Como lo importante es cómo ayudar, hay que investigar. ¿Qué es lo que pasa para que los centros sensoriales no se desarrollen de una forma adecuada, con salud y bienestar, felicidad? Y parece que la felicidad está en tener un tipo de conocimiento que es materia, que es posiblemente cultura también, por supuesto, pero conocer la naturaleza es vivirla. Y eso es lo que a ti te ha pasado cuando tú has tenido un embarazo de riesgo donde has podido vivir y experimentar algo que nadie te había dicho, pero que sí sabías. Entonces, toda esa memoria, que yo llamo memoria celular, la memoria de la composición atómica, la memoria del alma y la memoria espiritual, es lo que abarcan las esencias. Por eso trato de explicar que no es que los demás sistemas no, sino que este sistema sí. Y hemos podido demostrar con casos reales, no en un papel, con casos reales, cómo poder acceder a ese diseño humano desde el alma y el espíritu. ¿Por qué? Pues porque las esencias tienen esos potenciales lumínicos. Entonces yo ahí he visto como una especie de organización del alma. La mayoría de las personas quieren que sus hijos estén bien, pero no saben cómo acceder a ello. Quieren que estén bien después de que no están bien. Y yo creo en la prevención, que si tratamos el embarazo, la ovulación, el periodo de la pubertad, muy importante, donde también se implantan muchísimas historias
relacionadas con las creencias, sugestiones muy profundas sobre la actividad sexual y sobre el embarazo. El peligro del embarazo, todo eso. Sin embargo, la pubertad es el desarrollo primario de la sensorialidad con respecto a lo que va a ser después el sistema completo, un sistema endocrino, con tal, con cual, todo eso. No hace falta que les expliquemos a los naturópatas cómo es la vida, porque la vida es individual y es en todas las dimensiones. Lo que le ha pasado a tu bebé, te ha pasado a ti, ¿ves? En todas las dimensiones. Lo que le ha pasado a una persona que ha tenido una pérdida, un aborto, está en todas las dimensiones, pero no está solo en su cuerpo, está en su alma también. Ese vacío se queda en el alma y condiciona a el proceso posterior de ovulación y de embarazo, porque pensamos o sentimos que podemos perderlo otra vez. Ese sentimiento de vacío es una profunda depresión, incluso mecanismos de llanto, ausencia, que las esencias triunidad abordan como el vacío, cuando te sientes vacía. ¿Cómo explicar eso desde la biología de nosotros? Pues se explica muy fácilmente, de tal manera que se puede explicar la esterilidad. Por eso abordamos la fertilidad. ¿Recuerdas cómo abordamos la fertilidad? No solamente el aspecto biológico, las posturas sexuales que facilitan, la alimentación que facilita, el progreso posterior, muchísimas cosas que después van a repercutir en una vida consciente. Es decir, una neurona sin mielina no es neurona. Es decir, que todo esté en condiciones. Un poquito eso. Yo, Carmen, desde que te conocí, yo siendo naturópata y formación que tengo y también me gusta investigar, Sí. yo bueno, tengo 2 niños, pero tuve el primero, a Eri, y bueno, yo no sabía, sé que en el colegio que tenía problemilla, que si TDAH, que si hiperactivo, que si dislexia, y claro, yo no sabía ni cómo hacer. Sí, trabajaba un poco la alimentación, trabajé con las flores de Bach, pero el niño seguía haciendo pis con 8 años por las noches en cama, seguía súper hiperactivo, venía sobre todo con las lenguas suspensas. Y fue el día que te conocí que me empezaste a explicar cómo las capas y cómo ir al origen, ¿no? Y cómo empecé a comprender cómo la raíz venía de cuando yo estaba embarazada de 5 meses. Y cómo lo que acabas de decir antes, cómo hay consecuencias de que yo estuve 10 años seguidos tomando una pastilla anticonceptiva para no ser madre. Entonces, cómo eso viene con unas consecuencias, siempre tuve amenazas de aborto. Incluso con los 5 meses me tuvieron que ingresar y ponerme la maquinita que te ponen durante 2 días para parar las contracciones y 2 pinchazos para la maduración de los pulmones por si el niño nacía de antes, que aún así nació un mes antes. Entonces, claro, cuando vas siendo ya más mayor, te das cuenta, cuando tú me has explicado todo el proceso, el niño no gateó, ahora la pérdida también incluso a veces del equilibrio, o que anda a veces como un animal, ¿no? Y entonces empiezas a comprender los problemas que puede tener de hiperactividad, de lenguaje, claro, por ya desde el embarazo, o sea, de cómo estaba yo después, situaciones a nivel emocional que yo estaba viviendo también con mi exmarido. O sea, qué es lo que qué miedos, y además yo a mi niño, mirar qué situaciones yo estaba pasando, yo la intención que quería quedarme embarazada era para no estar sola. O sea, cómo también esas creencias, esas memorias, cómo estuve en el embarazo que no bebía agua y tenía siempre dolores de riñones e infecciones de orina, entonces me daban antibióticos. Entonces eres consciente de la medicación que has tomado antes, las emociones que uno ha somatizado y la alimentación que he llevado también, porque no fue nada consciente. Por eso, Carmen, ahora ya sé cuál fue el problema, dónde surgió, cómo y cómo abordarlo, ¿no? Y desde que estamos con las esencias, que fue como conectar, como tú bien has enseñado, Carmen, esos hemisferios, con unos ejercicios de gimnasia cerebral y sobre todo una educación consciente, pues ella al poquito tiempo ya dejó de hacer pis por la noche en cama.
Eri va contentísimo, empezó el cole y te mandaba un mensaje, Carmen, ¿cómo le podía encantar todas las asignaturas? Que las detestaba, ¿no? Era como no quería ir. Las profesoras quedaron sorprendidas tenían reuniones conmigo diciéndome qué estaba haciendo con el niño, a dónde lo estaba llevando, porque los cambios eran muy grandes y en muy poquito tiempo. Ahora Mm. estamos, como bien te dije, Carmen, con las tablas de multiplicar, enseñando cómo porque cada niño tiene su potencial, ¿no? Y hay que saber cómo se pueden ellos mismos desarrollar. Pero a mí, Carmen, siendo naturópata, lo digo, por eso me parece importante que todos sepan, que conozcan las esencias y el método, porque yo trabajaba de la base que conocía 10 años con flores Ujú. de Yo he Bach. trabajado, Noelia, yo he trabajado 30 años con flores de Bach, claro, y he hecho más de 20 años con estimulación temprana en niños y he trabajado con distintas herramientas. Pero en mi interior, siempre he estado investigando con cada niño, con cada embarazo. Hoy ya los encontramos a los niños cuando vienen con un diagnóstico, que es el propio diagnóstico es una dificultad de comprensión para los padres que no están preparados para eso. Pero nosotros, por lo menos yo, la investigación que he hecho es favorecer que esas etapas se consoliden porque la consciencia no es solamente que sepa andar, hablar, no. No solamente hay esos desórdenes, hay desórdenes de comportamiento, agresividad, etcétera, etcétera. En el caso de Eric no ha sido así, pero toda la investigación, casi el 90% de los bebés que yo he visto después de embarazos de riesgo tienen dificultades para contenerse, son muy impulsivos, verbalizan con bastantes faltas de respeto, con respecto a la escucha, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un trabajo que hacer de consolidación del aspecto del espíritu. El espíritu es luz y taquígrafos. Dejar de mentir a los niños, dejar de someterles a las torturas para las que no están preparados y, por supuesto, para mí es la inocencia. Y si lo vives como un niño, como lo vivo yo, con inocencia, yo sé que puedo. Y lo mismo que Erika ahora quiere escribir libros, yo quería saber qué es lo que me pasaba a mí, porque los niños como Eric son niños muy especiales, que necesitan un tipo de guía. No vamos a llamar de educación, pues son niños bastante bien educados, pero sí que vienen de familias muy desestructuradas. Y para Esencias Triunidad, el modelo de familia, la unidad, que el padre y la madre estén conscientes los dos haciendo el mismo trabajo educacional, la no utilización de la inteligencia artificial para que el niño sepa esto y lo otro, sobre todo, Noelia, el tratamiento del estrés. Mm. No se puede tener tanta carga encima del niño que está desarrollándose. Por eso es tan Así que si queremos importante. tener esos embarazos, tenemos que empezar mucho antes. Hablar con nuestras hijas cuando tienen 12 años, 13 años, para prepararlas para eso que va a ser un desarrollo hormonal completo, Por eso donde el cuerpo lo tienen que, o sea, muchas de las niñas no aceptan ni siquiera su cuerpo. Tenemos conflictos ahora tremendos con respecto a la imagen, el cuerpo, todo eso, porque todo tiene que ser perfecto, pero que esto no es un programa de televisión, que esto es la vida, que esto no son las redes sociales, esto es la vida. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas. Una sociedad insostenible. Así que la educación paterna y materna pues debe de ir desde el punto de vista de la naturopatía, sin la influencia, por ejemplo, de otros procesos, quitar metales pesados, quitar pues muchas cosas que tenemos que quitar, ya lo hablaremos otro día, pero las esencias Triunidad lo abordan todo. yo puedo decirlo de propia experiencia, que por eso después hice toda la formación.
y lo estoy viendo en consulta con niños, que me estoy dedicando a ellos, cómo vienen, pues con un problemilla, ves ya se tuban en la camilla, ya ves el pie que está de lado y vas a hacerle alguna difusión, verle con los dedos Sí, y ya ves eso, cómo sí. parpadea ese lado y ya conectas, cómo ese hemisferio está desconectado, por eso el pie está, ¿no? Y vas como al origen y le vas preguntando a la madre y te empiezan a decir, pues sí, haces un centramiento y Sí, cómo pero las las esencias, esencias de unidad, la madre dice una cosa pero lo y que lo que marca es la está guía. diciendo eso, lo que está diciendo el sistema, porque yo lo baso en la kinesiología, porque soy kinesióloga. Entonces, cuando el cuerpo responde, es el único que sabe lo que pasa. Correcto. Cuando tú eres verdadera, responde a la unidad. Cuando tú metes otro programa, por ejemplo, en los programas visuales, unos son construidos, es decir, una cosa es lo que viste y otra cosa es cómo estabas tú cuando viste eso. Tu cerebro captó información que luego hay que discernirla. No todo lo que ves es. Por ejemplo, en discapacidades lectoras, en fin, ya hablaremos un día de todo esto. Pero más importante que eso, cuando una madre está abrazando a su hijo, cuando un padre está abrazando a su hijo, está abrazando a Dios, porque es el milagro de la vida, es el nacimiento. Sin embargo, no tenemos natalidad, tenemos muy poquita natalidad para hacer la investigación desde los hospitales y desde los demás sitios de enfermeras que te conocen, pues van aportando, ¿no?, a tu sistema vital que hagas esa experiencia de embarazos de riesgo. Muchas mamás no quieren abortar, aun teniendo pruebas. Mm. Pues todos los niños han nacido perfectamente. Esa es la verdad. Entonces, si emulamos a la inteligencia artificial y a otro tipo de cosas más que a la transmisión de qué ha pasado en la concepción misma, en las horas de la concepción, que a veces ni estábamos preparadas, ni sabíamos las consecuencias porque confiamos en la persona, en los medios anticonceptivos, etcétera. Pero a pesar de todos esos medios anticonceptivos hay un vacío porque realmente quieres ser madre. La preconcepción, ¿cómo se ha generado ese óvulo? ¿Qué información hay ahí? Incluso desde la memoria ancestral, la mujer como madre ya tiene unas creencias muy, muy, muy marcadas. En el otro lado estarían los embarazos programados. Eso no es consciencia, porque a veces programas y lo que nace no es lo que habías programado, tú habías pensado, ¿no? Entonces yo animo a todas las mamás, a todas las posibles mamás, a las doulas, especialmente doulas, parteras, comadronas, a todas las personas que quieren trabajar sobre el embarazo consciente y la vida consciente, a que se animen a probar Mm. las esencias triunidad, el aceite orodar preparado para el masaje perineal, que facilita que la dilatación sea completa, utilizar el diente de león durante las contracciones, como bien sabes, es nuestro protector, te sientes segura, entonces está una comunicación el cuerpo y todo el sistema sensorial en el parto. Entonces, en vez de tardar tanto en la dilatación, se tarda muchísimo menos. ¿Ves? Ese es uno de los aspectos. Hasta la expulsión. Y después, el diente de león te va a acompañar en la subida de la leche, a volver los órganos a su sitio, a curar los aspectos que haya podido producir el dolor en tu bebé y en ti. No cuesta nada, es simple, pero muy potente, como todo Mm. lo de la naturaleza. Lo importante, como dices tú, los embarazos conscientes para una evolución Una vida humana. consciente.
ser padres conscientes, entonces cómo cambiarían Y muchos porque aspectos. mira, una de las cosas que tú has vivido es un modelo de convivencia en donde tienes que dejar a los niños con tu pareja. Y la confianza, recuperar la confianza porque son sus padres. Tenemos que hablar de eso. Mm, Muchas veces el odio, la rabia, el no haber trabajado esos aspectos nos hace cometer errores que van a repercutir en nuestros hijos. Venganzas, no sé qué, puntos de encuentro. Ese mundo yo no lo quiero. Y no está solucionando absolutamente nada, está todavía favoreciendo más el hundimiento de sentimientos muy profundos que tuvimos cuando estábamos enamoradas, cuando quisimos ser madres, aún en la apariencia del desastre, todavía seguíamos pensando, bueno, esto puede tener arreglo, pero nunca lo quisimos arreglar. Las esencias de unidad velan por la unión familiar, estemos o no, casadas, divorciadas, separadas, como sea. Muchas mamás tienen hijos de dos parejas diferentes. Tenemos que abordarlo. La pareja seguramente también tiene hijos con otra persona. Tenemos que abordarlo antes de volvernos a quedar embarazadas. ¿Para qué? Para retirar toda esa información. mm. Porque si no, no va a durar. O va a durar muy poquito. O bien los abortos, como en mi caso, por ejemplo, con 2 abortos. Exactamente. Lo importante que es Exactamente. abordarlos, Carmen, como dijiste antes, ¿no? Cuando hay un aborto, abordarlo también. Muy importante. Y no solamente desde el plano psicológico, Noelia. Siempre te digo lo mismo. Mm, No solamente es tomarte una pastilla o no sé qué o no sé cuántos, el triptófano también, lo que queráis. Pero para mí es mm. el alma del bebé que no ha venido por algo. A mí la mayoría de los bebés que no llegan me dicen así, no. Sé que son almas muy evolucionadas, pero deciden que así no. Y hacen este trocito de la vida contigo para que tú, experimentando eso, decidas cómo quieres ser mamá. Y no hay nada esotérico, es la propia vida, que ya no es supervivencia, sino convivencia. Podemos convivir todos perfectamente si hay un lazo de unión de los hijos de él, de tus hijos, si hay un lazo de unión que es el amor. Si eso no lo hay, lo mejor es continuar favoreciendo que los niños estén bien, estén tranquilos y sobre todo amen a sus padres, porque si no se van a buscar otras compañías. Mm. O sea que por nuestro bien tenemos que hacerlo. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por toda esta entrevista y por toda esta ponencia. En nadita, en unas semanitas, nos vamos a ver de nuevo en el segundo congreso de Benedict Luz, que celebraremos el Día Internacional de la Naturopatía, y ahí también estaremos las dos dando una ponencia sobre la actuación de las esencias Trinidad en el desarrollo sensorial y cognitivo. O sea que Sí. os esperamos a todos y muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Noelia.